Bienvenido a un nuevo video de Space. Hola, qué gusto poder tenerte conectado de nuevo. Nos da de verdad mucha alegría poder saber una vez más de ti. Quiero contarte que el tema de hoy para esta prédica se llama Tómalo. ¿Y por qué se llama así? Pues eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la prédica. Pero yo quiero iniciar haciéndote 3 preguntas que no necesitas contestármela, pero yo quisiera que esas preguntas las pudieras reflexionar para contigo mismo. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿te acuerdas de esas metas que hace unos meses, en enero del 2020, te propusiste? Te quiero preguntar también, ¿qué tanto has avanzado hasta esta fecha con respecto a esas metas? Y por último, yo te quiero preguntar, ¿te has sentido de alguna manera estancado? Pues déjame decirte que hoy es tu día. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender cómo salir de ese estancamiento, cómo movernos en obediencia a Dios y cómo no dejar que esa frustración o esa tristeza o ese enojo que podamos tener nos detenga. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero dejarte con un verdadero hijo de Dios y con ustedes, Diego. Y ahora vamos a ver cómo empezar a tomar lo que Dios tiene para nosotros. Y para eso quiero que me acompañes en la Biblia a Deuteronomio 2, del 2 al 3. En este pasaje leemos: Y Jehová me habló diciendo: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Sé que es un pasaje muy corto, pero si quieres te pongo en contexto. Justo antes de eso, el pueblo de Israel había escapado de Egipto y estaba llegando a la tierra prometida. Y mandaron 12 espías para ver qué había ahí. De esos espías, 10 dijeron que habían gigantes y que no podrían tomar la tierra, y 2 dijeron que sí podían. Pero el pueblo decidió creerle a los 10 más que a los 2. Y ahí es donde Dios les dijo: ¿saben qué? Ustedes no van a tener derecho a entrar a esta tierra. Ustedes van a andar por el desierto y hasta que ustedes ya no estén, entonces sus hijos podrán tener de esta tierra. Justo después de eso, leemos un par de versículos luego, y entonces Jesús les dice: mira, ya deja de dar vueltas a este monte y empieza a tomar otra dirección. Pongámonos a pensar que estamos en sus pies y digamos que estamos de camino al volcán o en un biotopo o en algún lugar recreacional, y que vamos caminando y miramos a una ceiba, digamos a un árbol así muy llamativo, y nos tomamos una foto y qué agradable y todo. Y seguimos caminando y luego miramos una ceiba y un árbol bien representativo y nosotros, se parece al anterior, pero me va a tomar una foto igual. Y la foto sale igual porque no cambió nada. Y vuelves a caminar un poco y vuelves a encontrarte la ceiba y tú dices: ¿qué está pasando aquí, verdad? Algo que cabe mencionar es que si tú caminas en círculos, pues no vas a llegar a ningún lado, más que a los mismos lugares que ya has estado. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Estaba dando vueltas a un monte sin saber que estaba dando vueltas a un monte. Entonces para ellos estaban avanzando, pero en realidad solo estaban llegando al mismo lugar donde habían comenzado. Y este punto se llama tomar dirección, porque si nosotros nos mantenemos girando hacia la derecha, pues francamente vamos a llegar al mismo lado y no vamos a avanzar en nada. Pero cuando tú tomas dirección es cuando tú trazas un camino que te va a llevar al siguiente nivel, al siguiente punto. Si tú quieres avanzar, tienes que tener una meta trazada, tienes que saber hacia dónde te diriges. Y no solo es saber hacia dónde te diriges, sino es tener el movimiento hacia esa dirección, hacia la dirección correcta. Hay uno de los mares más famosos dentro de la Biblia que se llama el Mar Muerto. ¿Y por qué se llama el Mar Muerto? No es por otra cuestión de que no tiene mucho movimiento. No es una corriente que llega a desembocar a un río o al océano, sino que simplemente es un mar que está totalmente quieto y que no tiene ninguna entrada de agua. Y por eso se llama el Mar Muerto. ¿Y cuántas veces hemos visto cosas que sin moverse, pues llegan a morir? Digamos, un girasol, si no ve al sol, no tendrá los nutrientes necesarios y morirá. Y hay muchas cosas en nuestra vida que si no tienen movimiento, pues pasará lo mismo. Si este año 2020 pues hemos tenido algunos planes que se quedaron estancados, te invito a que pongas la dirección correcta de estos planes y empieces a mover lo que una vez se estancó. Si tú tienes un sueño y crees que ha estado estancado por bastante tiempo, o no has podido manejar el final de un trabajo que dejaste pendiente,
pues pregúntale a Dios cuál es el propósito de eso. Sé que quedarse estancado no es el propósito de un sueño, y que se quede sin terminar no es el motivo del sueño que Dios te puso en tu mente. Así que pregunta, ¿qué has aprendido en este tiempo de estancamiento? ¿Qué has aprendido mientras has estado detenido? Más importante, Dios, ¿cuándo es el tiempo de seguirme moviendo? Porque si tú me lo pusiste en mis manos, no es para que muera, sino para que dé vida a muchas otras personas. Y quién sabe, quizás es un proyecto, una empresa, una carrera, una familia, un matrimonio, qué sé yo, un viaje. Pero lo que sea que tengas en tu mente que creas que ya está detenido, ponlo en marcha. Que las situaciones no sean las que te detengan a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pese a lo que estás viendo como obstáculo ahora que te detiene a el proceso de tomar una buena dirección, deberías de comenzar a ver qué es lo que te obstaculiza. No para decir, es por esto que no puedo moverme. No para decir, esto es lo que me detiene, hasta que se mueva esto yo me muevo. No, es para ver la frase que nos ayudará a tomar una buena dirección y empezar el movimiento dentro de ello, que es a pesar que. Así que quiero que me acompañes también a Génesis 26 del 12 al 18. La palabra dice de la siguiente manera: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Un poco de la historia de Isaac, el hijo de Abraham, es que a Abraham se le había prometido muchísima descendencia, que era inimaginable el número, era como la cantidad de las estrellas. Y su hijo Isaac pues también era parte de esa promesa, era la primera estrella de toda esa constelación. Pero lo más importante es de que Isaac en algún punto de su vida había pasado hambruna. En la situación en donde estaba y en el lugar donde habitaba había mucha hambruna, había mucha sequía y por ende no habían alimentos. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Pues Isaac agarró a su esposa Rebeca y decidieron comenzar a caminar y dirigirse hacia otro lugar. De los más famosos que tenían comida y que tenían buenos recursos era Egipto. Sin embargo, Dios le habló a Isaac antes de llegar a Egipto y le dijo: no, quédate en Gerar. En Génesis 26 miramos cómo antes de ir a Egipto, Dios le habla y le dice: habita en Gerar como forastero y yo te bendeciré. Y si mantienes mi promesa como lo hizo tu papá, también lo haré contigo y te bendeciré bastante. Entonces llega a Gerar, un lugar donde pues no tenía mucho y hasta tenía miedo de la gente que estaba alrededor. Y cuando le preguntan: hey, mira, ¿quién es esa mujer con la que andas? Y él decía: no vaya a hacer que me maten para tomar a mi esposa, es mi hermana, dijo. Y pasó como que muchas penas por miedo al lugar donde estaba empezando a habitar, porque no tenía nada. Poco después, el líder de ese lugar indica a todos que si alguien llega a tocar a ese hombre o a esa mujer, los va a mandar a matar. Y ya con su seguridad él dice: bueno, me voy a sentar aquí, voy a comenzar a plantar. En el 12 empezamos a ver cómo sembró una semilla, y esa semilla dio al 100 por 1%. Fue tan grande su bendición que en algún punto el mismo gobernador que había pedido protección para ellos, que si alguien los tocaba los iba a fulminar, dijo: mira, te me vas retirando de aquí porque eres mucho más próspero de nosotros y eso no es posible y eso no te lo voy a permitir. Así que miramos a alguien que en sequía, en hambruna y con miedo de que le quitaran a su esposa, se fue a un lugar donde no conocía y comenzó una vida nueva. Y de ahí se volvió muy muy próspero. Tan próspero que las cosas que habían quitado a Abraham su padre, que habían quitado pozos y los habían llenado de tierra, en lugar de eso los comienza a abrir él. Los pozos que habían quitado a su padre se los empieza a dar Dios a él, porque era parte de la promesa: te bendeciré y te guardaré como a tu padre. Y este segundo punto se llama a pesar que, porque de cualquier país que me estés viendo, aquí en Guatemala tenemos algo muy icónico, que si nos preguntan: mira, fíjate, ¿ya hiciste lo que te pregunté? Hay dos respuestas. Está: sí, ya lo hice, mira, aquí lo tenés. Y la segunda no es un no, es un: fíjate que me pasó
una cosa y me pasó otra y no lo pude hacer. Y uno no puede dar una respuesta de no. O sea, el fíjate ya lo vimos como un no, como una excusa. Y lo mismo nos pasa en nuestra vida. Si nosotros nos encontramos un problema, nosotros lo primero que decimos es, bueno, no lo voy a hacer por tal razón. Me voy a detener a seguir por tal otra cosa. Me pasó un incidente, así que no voy a poder seguir. Pero siempre tratamos de justificar lo que estamos haciendo con algo que se presenta. Y siempre en nuestra vida se va a presentar algo. Ya sea una mala decisión del pasado que viene a cobrarnos en el futuro, ya sea una mala inversión que nosotros hicimos que viene a cobrarnos en el presente, o sean las decisiones de ahora que nos están estropeando el futuro. Cualquier cosa puede ser una mala situación que nos va a detener de hacer lo que Dios nos ha puesto. Pero la diferencia de un hijo de Dios es que no dice fíjate que, él dice a pesar que, y a pesar que es por encima de lo que me está sucediendo, yo voy a hacer lo que Dios me mandó. Isaac no se detuvo porque tenía hambre, o porque tenía miedo, o porque no tenía nada. Si nosotros no tuviéramos nada, realmente no sé a dónde iríamos a parar. O si tuviéramos a alguien que nos pudiera dar cobijo. Pero imagínate que no tuvieras nada ni a nadie y que fueras a parar como Isaac a algún lugar que no conoces. Por ejemplo, en algún lenguaje que nosotros no conocemos, como el ruso. Y te van a tirar con tu esposo o con tu esposa que no es que sea también muy versada en el ruso, sino que no sabe ruso, ninguno de los dos sabe ruso, y llegan a un lugar que no conocen, solo con la simple palabra de Dios que les dijo, yo les voy a prosperar. ¿Cómo te sentirías? Yo en mi caso yo tendría muchísimo miedo, pero no sería como, bueno, este miedo no me va a permitir hacer lo que Dios me dijo. Ya sin nada que perder, pues a pesar de lo que estoy viviendo, voy a hacer lo que Dios me dijo. No porque sea la única opción que hay que hacer, sino porque aunque tuviera múltiples opciones, Dios me mandó a hacer esto. Y no es que hacer la voluntad de Dios te vaya a quitar todos los problemas de frente. Es más, en algunos casos te va a presentar aún más problemas. Pero alguien me dijo muy inteligentemente que en un videojuego, tú sabes que vas en el camino correcto cuando enemigos empiezan a aparecer. Si no hay enemigos alrededor, tú sabes que estás yendo en la vía contraria. Así que si estos enemigos, estos mobs, no fueran enemigos así como goblins o algo así, sino que son problemas de la vida real, tú ten en mente que si se presenta un problema es porque estás yendo en la dirección correcta, es porque estás haciendo un cambio en lo que estabas haciendo. Así que no te detengas ni dejes por muerto lo que ya estás haciendo. Es más, agárralo más fuerte porque ten en cuenta que ya estás llegando al final. Pero si tú lo tiras cuando ya solo te falta un paso para llegar, es que no te pueden bendecir cuando no has terminado la carrera. No puedes decir, soy un gran corredor, si no has terminado ninguna carrera. Nadie te va a creer. Tampoco podemos decir, soy un gran soñador, si solo sueñas. Haz que estos sueños sean reales. Haz que estos sueños se pongan en las manos de Dios y continúen su flujo de éxito, de victoria. Ten en cuenta que Dios te está apoyando desde bambalinas y cuando estás en el problema y cuando sales del problema. Así que no te detengas. Si tú hoy tuviste un problema, un mal día, un mal encuentro, una mala cara, perfecto, alégrate de eso. No todos los días van a ser perfectos, pero ten en mente que si aún en los peores días mantienes tu sueño, en los mejores días te vas a celebrar desde que ese sueño se vuelva realidad. Lo más importante de todo es que este tema se llama tómalo. Y ya vimos cómo te tienes que mover y te tienes que poner por encima de las situaciones. Pero hay un punto más que tenemos que ver para tomar los sueños que Dios tiene para nosotros, para tomar ese propósito que viene a nuestra vida. Y para eso me va a ayudar mi hermano a explicarlo. Así que Rodi, por favor, danos la última palabra. Muchas gracias, querido hermano, por dejarte usar por Dios y dar esa excelente y poderosa palabra el día de hoy. Y yo te quisiera invitar a que me acompañaras a otro versículo de la Biblia. Si tú tuvieras ahí tu Biblia física o tu Biblia digital para poder buscar el versículo de Salmos 4.1 para leerlo juntos, pues estaría fenomenal. Y el versículo dice de la siguiente manera: Tú, Dios mío, eres mi defensor, respóndeme cuando te llame. Siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. Compadécete de mí y escucha mi oración. Déjame contarte que este salmo es uno de los salmos que escribió el rey David. Y pues el rey David lo que hacía era adorarle con muchos cánticos. Y los salmos también son cánticos para adorar y alabar a Dios.
Y este versículo en específico menciona a Dios, pero lo menciona como nuestro defensor, como alguien en quien en ese entonces David le estaba cantando a Dios y le decía que de cierta manera le expresaba esa fe hacia él, diciéndole no solo que era su defensor, sino que siempre era el que solucionaba sus problemas y que por favor escuchara sus oraciones. Pero si nos preguntamos por qué el rey David, que tuvo grandes éxitos, grandes logros, Dios le daba las victorias en guerra y era bien bendecido, estaba escribiendo este salmo. Pues básicamente acordémonos que David también era humano y pasaba momentos de desánimo, de tristeza, de frustración, de depresión, así como todos nosotros hemos pasado en algún momento. Pero ¿qué entrega en este salmo David de especial? ¿Y qué tiene de relación con lo que hemos hablado antes? Regresando un poco a la historia de Isaac, nos dicen los pasajes anteriores que en una parte de su vida, cuando él decidió estar en Gerar, y fue donde Dios lo prosperó, le multiplicó sus bienes, lo bendijo sobreabundantemente, y que los filisteos tuvieron envidia por eso, que a causa de esa envidia pues taparon esos pozos que era del padre de Isaac, o sea, Abraham, el padre de la fe. Pero déjame preguntarte, ¿qué hizo Isaac? ¿Cuál fue su respuesta? Pues simple y sencillamente no les hizo caso. Se retiró en ese momento, es cierto, pero tiempo después regresó a destapar esos pozos. Y mientras iba destapando esos pozos, Dios lo seguía bendiciendo, Dios lo seguía prosperando. ¿Por qué? Porque en esos pozos había agua, ya de buenas a primeras había agua. ¿Qué podemos conectar aquí? Pues que Isaac tenía esa fe, esa misma fe que David tenía para con Dios. La misma fe que David tuvo en ese momento para escribirle ese salmo específico a Dios. Ese salmo que acabamos de leer. Esa misma fe tuvo Isaac para no dejar que esas tapaduras de bendiciones, si lo queremos ver así, lo dejaran triste, lo dejaran desanimado. Dios ya te dio esa prosperidad. Solo es de que tú la tomes, de que tú la alcances, no solo dejándote redireccionar, obedeciendo a Dios, no solo continuando a pesar de todo lo que viene, de todo lo que está pasando, de si hay una pandemia, de si hay una situación difícil económica, de si hay enfermedad. Dios te restaura en todas esas áreas. Dios sabe que tú vas a seguir adelante, que tú vas a cumplir con ese propósito, pero es de que sigas cavando, de que escarbes hasta encontrar eso preciado que Dios ya hizo dentro de ti. Mantente en esa postura correcta de ser perseverante con la fe, de ser perseverante con encontrar, con llegar, encontrar, buscar y tomar. Cuando ya encuentres esas bendiciones, esa prosperidad debajo de la tierra de esos pozos, agarrarlas. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú, en estos momentos que tú nos estás viendo, llegas aún más lejos, que vas a poder descubrir esas cosas nuevas, esas bendiciones, esas recompensas, pero a causa de tu perseverancia en la fe. En el nombre de Jesús lo declaro así. Y por último, yo quisiera decirte que Dios es nuestro Padre. Y el deseo de un padre para con sus hijos es siempre lo principal, lo primordial, es que sus hijos estén bien. Que a pesar de cualquier circunstancia estén bien, estén bendecidos, que tengan eso que necesiten, que sean felices. Ese es
como que el mayor deseo de un padre para su hijo, y Dios no es la excepción. De hecho, Dios es el principal padre que desea eso para nosotros, para nuestra vida. Y es bonito que Dios nos dé bendiciones, que nos prospere, que nos multiplique, que nos enseñe cómo obedecerle, que nos enseñe ese camino en guianza de obediencia. Pero también hay que acordarnos de quién es el que nos da todo eso, que a causa de Él todo eso que mencioné antes es posible. Entonces yo te quisiera invitar a que tú puedas agarrar, a que tú puedas tomar una de las mejores bendiciones de tu vida. De hecho, será la bendición más importante de tu vida. Yo quisiera invitarte a que pudieras hacer esta oración de salvación conmigo. Que pudieras, ahí donde estás, cerrar tus ojos, ponerte cómodo tal vez, pero conectarte con el Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por todo lo que me das, Padre. Gracias por siempre estar ahí. Gracias porque tú me guías a pesar de todos los obstáculos que puedan haber. Hoy vengo con corazón humilde a pedirte perdón y a reconocerte como mi único Señor y Salvador personal. Te acepto en mi vida al 100%. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez o te estás reconciliando por alguna situación con el Señor Jesús, pues por favor, déjanoslo saber. Nosotros queremos acompañarte en este camino. Queremos ayudarte a conocer aún más a Jesús, a presentártelo de una manera más cercana y que puedas pues experimentar todas las cosas increíbles que Él tiene para tu vida. Acá abajo en la descripción, después de que se termine este video en vivo, vamos a reunirnos en una sesión de Zoom. Abajo está el link y pues te esperamos. Queremos conocerte y gracias por conectarte. Dios te bendiga y te prospere siempre.